pueblo veracruzano, estimados ciudadanos, ciudadanas, compañeros y compañeras diputados, oficiales y representantes de las Fuerzas Navales de México, representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Andrés Montes Cruz, Cristóbal Martínez Perea, Gilberto Gómez, Antonio Fuentes, Antonio Torres, Apolinar Mata, Albino Morales, Martín Echevarría, Sara Aguirre, María Valderrama, son algunos de los ciudadanos, hombres y mujeres, que combatieron la invasión estadounidense al puerto de Veracruz en abril de 1914. La noche del 21 de abril se recogieron más de 300 cadáveres de civiles y soldados muertos. La defensa del puerto fue ante todo una defensa civil y popular, que repudiaba con sus hechos el entreguismo con que la burguesía porteña recibía a los infantes norteamericanos. La movilización de la sociedad y paisanos de las zonas rurales se hizo notoria, no solamente en el combate armado en las calles, sino también en acciones de resistencia, en los sepelios de los caídos en las calles, con miles de acompañantes retando con su desafío a autoridades locales y a los soldados invasores. El pueblo porteño inventó formas de resistencia y ataque, como cuando transportaron armamento en ataúdes, haciéndolos pasar por entierros para armar a los hombres que actuaban como francotiradores contra el ejército invasor desde el panteón, ocultándose en las tumbas. Otra forma de oposición a las autoridades impuestas y a sus políticas fue, por ejemplo, la de los maestros Delfino Valenzuela, Elena del Toro, María Malar, Abraham Morteo y Gerardo Rivera, quienes, sin acatar las órdenes del general invasor, impartían clases en barrios y en calles. Se calculan en más de 1000 muertos durante los 7 meses de invasión, siendo la mayor proporción de civiles. El imperialismo europeo, japonés y norteamericano se disputaban los territorios en la búsqueda de riqueza y energéticos. En 1912 se confirma la existencia de grandes yacimientos petrolíferos y de gas en la costa del Golfo de México, que atrajeron la ambición de ingleses, estadounidenses y alemanes, pues dichos recursos significaban energéticos indispensables para la guerra, la conquista de mercados y fuentes de ganancias inmensas. Para 1914, México produjo más de 12 millones de barriles de petróleo, mientras que en 1910 apenas logró más de 3 millones. Además, México era el primer productor de plata y grafito en el mundo, segundo en producción de plomo y fluorito, de zinc el tercero y de otros minerales entre los primeros. Mientras tanto, esto se lograba gracias a salarios exiguos, impuestos bajísimos y transportación gratuita en ferrocarriles, junto a una legislación petrolera totalmente favorable a los intereses de las grandes compañías y de los Estados Unidos. La inestabilidad política que vivía México por la revolución, que nunca fue comprendida por el gobierno norteamericano, fue profundizada por la descarada intervención del embajador Lane Wilson y su complicidad en el asesinato del presidente Madero y su vicepresidente Pino Suárez, y en el golpe de Estado de Victoriano Huerta. El presidente Madero fue duramente presionado con amenazas de invasión por los presidentes Taft y Wilson, congresistas norteamericanos, la prensa y por los consorcios empresariales para garantizar la seguridad de ciudadanos de Estados Unidos, pretexto utilizado para ocultar sus verdaderos intereses, que eran asegurar la producción y propiedades de las compañías petroleras que ya trabajaban en México desde el Porfiriato y a las cuales el presidente Francisco I. Madero había impuesto gravámenes y controles administrativos y aduanales. El imperio alemán conspiraba contra el gobierno de Estados Unidos y atizaba a Huerta a declararle la guerra a cambio de armamento y préstamos. Así que cuando el espionaje alemán fue descubierto, el gobierno norteamericano sabía que la disputa por los energéticos mexicanos no era contra nuestro gobierno, sino contra las amenazas de intervención diplomática y militar del imperialismo alemán. Los intereses económicos de las potencias extranjeras fueron las verdaderas motivaciones para la invasión, en virtud de que las compañías petroleras norteamericanas
se sintieron amenazadas por el giro de los acontecimientos de la Revolución, que a la postre serían duramente afectados por los preceptos constitucionales de 1917, de los artículos 3, 27 y 132, y luego con la patriótica expropiación petrolera del general Cárdenas en 1938. Hoy, en los tiempos del neoliberalismo imperial, impuestos a los títeres que nos gobiernan, debemos reconocer y aprender de esos mexicanos valientes y patriotas que ofrendaron su vida por un México independiente y soberano. ¿Acaso no se están repitiendo las mismas señales de entreguismo desvergonzado que orillaron a miles de mexicanos a empuñar las armas contra la dictadura y el imperio? ¿Acaso no son similares las políticas de antes y de ahora a favor de los empresarios extranjeros que en algunos aspectos significan una entrega gratuita de los bienes nacionales? Han transcurrido 100 años sin invasiones militares a México. Sin embargo, la dominación militar se ha transformado en dominación financiera, tecnológica y política, que ya no necesita de grandes ejércitos de invasiones para apoderarse de nuestras riquezas y energéticos, como lo han hecho con las reformas traidoras a los intereses de la patria que los firmantes del Pacto contra México impusieron al pueblo mexicano durante las contrarreformas de 2013. Hoy, el Partido del Trabajo rinde homenaje a estos patriotas caídos y les dice que seguiremos su ejemplo en la defensa de nuestra soberanía hasta que los bienes entregados sean devueltos a los mexicanos. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Pola Estrada del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por 7 minutos. Morena, la esperanza de México. No al aumento. No al aumento. Morena, la esperanza. Con el permiso de la presidencia.